Buenas tardes. Se inició la evaluación del estudio del caso del postulante Chafloque Corona Cristian. Los evaluadores son Dr. Marcos Iván Adán Ramos y Dr. David Rosales Artilla. Se le recuerda al postulante que la evaluación tiene una duración de 40 minutos, para 20 minutos para su sustentación y 20 minutos para la resolución de preguntas. Se inició la evaluación siendo las 3 de la tarde con 45 minutos. Muy bien, doctor, buenas tardes nuevamente. El día de hoy estoy aquí a fin de presentar. Mi nombre es Cristian Chafloque Rojas, mi cargo actual es como juez penal especializado en el tercer juzgado de investigación preparatoria permanente con la especialidad en crimen organizado y corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Lima Norte. Estoy postulando el cargo de juez de investigación preparatoria en el distrito de Los Olivos, también de la misma corte. Bien, me ha tocado poner el caso referente a un presunto delito de violación sexual en un proceso especial inmediato. Bien, en cuanto a los hechos, este caso nos relata pues, que en enero del 2017 una menor de edad de 12 años va a una fiesta con unas amigas y conoce a una persona, a un varón, y entablan una conversación. En ese sentido, en esa fiesta conversan estas personas y luego de ello la adolescente se dirige a su domicilio. Posteriormente, con fecha 18 de febrero, la madre de la menor se dirige al dormitorio de fiesta a efectos de despertarle para que vaya al colegio, dándose con la sorpresa de que no estaba en su habitación. Asustada la señora va a su esposo y le avisa, ¿no? Entonces ambos van a buscarlo. En ese sentido, no la ubican, no la encuentran, van por la zona y ya en horas de la tarde, una menor de edad, que al parecer conoce a la presunta enviada, le dice que la ha visto a la menor en horas de la tarde subirse a un vehículo de transporte público. Es así que los padres, al querer verificar ese hecho, van al día siguiente y por la zona donde les habían dicho pues, la menor y el recorrido que estaba pues, el transporte público se estaba dirigiendo y le ubican a la menor, la ven y toman un taxi y además avisan a la policía e intervienen en el transporte público. Encuentran a la menor y encuentran al chofer. El hombre, señores, se llama Leandro Marco Leandro. Bien, entonces encuentran a esta persona y interviene la policía. Bien, luego de ello, con fecha 19 de febrero, ya la menor declara, indican de ella que este sujeto la había abordado en paradero, ella se dirigía a su casa, la había abordado y ante su negativa de no querer subir al transporte público que este manejaba, la sube a la fuerza con violencia y amenaza, la sube al transporte público. Entonces ella dice pues que estaba como piloto, había pasajeros y en el recorrido había pasajeros que se bajaron, pero a ella dice que le imposibilitaba bajarse del vehículo porque estaba como copiloto. Eso es lo relata, ¿no? Y luego dice que en horas de la noche, ya cuando llegan a la dirección del sujeto, a un edificio, en la habitación de este, también la lleva la fuerza con violencia y le practica pues, relaciones sexuales de manera violenta, ¿no? Entonces ella luego le dice: quiero irme a mi casa, quiero ir a mi domicilio, y le niega, le dice que no, porque el vehículo que transportaba se ha averiado, está averiado, ¿no? Al día siguiente es donde este sujeto, ya era la mañana, está con el vehículo transportándola y es donde pues, la intervienen los efectivos policiales, ¿no? Bien, el Ministerio Público
Esto es importante porque formula la acusación y en la acusación incoa por el proceso inmediato, alegando básicamente que esto se ha dado en flagrancia delictiva, cuasi flagrancia, ¿no? Porque se dio la detención dentro de las 24 horas. Entonces, además, porque se habían hecho ciertas diligencias en este etapa de investigación, se tiene la declaración de la menor de 12 años, se tiene la testimonial de la amiga que había visto pues, a la menor abordar el vehículo de transporte público en horas de la tarde, las versiones de los papás que le habían gustado un examen de integridad donde pues sexual, donde había arrojado desfloración, luego de ello también un examen psicológico donde se verificaba un daño emocional, y con eso incoa el proceso inmediato. El juez de investigación preparatoria emite una decisión el 24 de febrero declarando fundado el requerimiento de incoación del proceso inmediato. Cabe señalar que en ese sentido la defensa no impugna, ¿no? Luego de ello se interpone un recurso de apelación, luego de ello se lleva a cabo el juicio, y en el juicio inmediato, ¿se entiende? Declara pues el acusado, declara los padres de la menor, a su vez también declara un testigo de descargo, que viene a ser una señora Elvira, quien señala que viene a ser la vecina de la menor, y en la cual pues ella dice, ¿no?, que esta menor tiene diversas parejas y la ve y sus padres aceptan eso, ¿no? Bien, el juzgado penal colegiado, entiendo yo que por la pena mayor a 6 años, condena a Marco Leandro a la pena de 30 años de pena privativa de libertad. Interponga recurso de apelación al abogado y sus argumentos son interesantes, porque él alega que no se debió incoar el proceso inmediato, sino debieron llevarse por un proceso ordinario. Además de ello, también se le ha dificultado la actuación de medios probatorios, en este caso las pericias, ¿no? El perito dice que es importante, el perito que iba a realizar esta pericia biológica a fin de verificar de la cronológica si tenía correspondencia con la madurez de la menor. Y además, también que entre otras actuaciones, en este caso de otros medios probatorios que se pudieron haber llevado a cabo, afectándose el derecho de defensa, la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, y el debido proceso. Sin embargo, la sala penal confirma la sentencia, alegando básicamente que en este caso nos encontramos ante un supuesto de flagrancia delictiva, ¿no?, un supuesto de flagrancia del artículo 259 del Código Procesal Penal. Bien, esos son los hechos básicamente que yo he verificado. Ahora, en cuanto a los puntos que me indican sobre la problemática, para mí la problemática principal de doctores, en este caso en particular, es verificar si en virtud a esta acusación por el delito de una presunta violación de menor de edad se puede viabilizar a través de un proceso inmediato, o lo correcto hubiese sido que se lleve a cabo a través de un proceso penal común, ordinario, como llaman en este caso, ¿no? Otra problemática, considero yo, que si efectivamente hubo flagrancia delictiva, supuesta flagrancia delictiva, casi flagrancia si se quiere, y con esto pues encuadra el proceso inmediato, ¿no? Otro de los supuestos procesales me parece interesante hubiese sido también verificar si en este proceso inmediato pueden llevarse a cabo estas actuaciones procesales complejas que el caso ameritaba, ¿no? Y otro de los supuestos procesales me parece que hubiese sido también postular si en el caso concreto, por la gravedad de los hechos y por los medios probatorios que se habían llevado a cabo hasta el momento, podría pues, solicitarse por parte del Ministerio Público como una medida de coerción personal como la prisión preventiva, ¿no? Eso considero yo que podría ser los supuestos procesales en el cual pues, podría haberse surgido en este caso. En cuanto al marco normativo del procesal disciplinario que se estima el presente caso, efectivamente la Constitución Política en el artículo primero señala que toda persona tiene derecho a la dignidad. En este caso considero que sí hay un derecho que debe ser protegido, en este caso la dignidad de la menor. El artículo 4 de la Constitución también señala la protección de sujetos vulnerables,
como en este caso la menor de edad es una adolescente, ¿no? Y requiere pues, especial protección. El artículo que se invoca en este caso es el artículo 173, primer párrafo número 2 del Código Penal. Me parece que es correcta la tipificación en cuanto tiene que ver con la vigencia del tipo penal al momento de realizarse los hechos, ¿no? Este tipo penal establece pues que el que tiene acceso carnal por vía vaginal sin agravio, pues en este caso la menor de edad, ¿no? Este es un tipo penal de violación de menor de edad, ¿no? El sujeto activo puede ser cualquier persona, bien jurídico protegido y una serie de comunidad sexual. El sujeto pasivo es una menor agraviada. En este caso, el numeral 2 señala la pena preventiva de la libertad será menor de 30 años cuando son menores de 10 a 14 años, ¿no? Bien, luego de ello, considero que hubiese sido importante aplicarse aquí porque es un delito clandestino, se dice, ¿no? El acuerdo penal de 2005, cuando la agraviada es la única testigo de los hechos. Me parece que es la única testigo de los hechos porque los demás vienen a ser testigos referenciales. No hay un testigo directo, por lo tanto es un delito de acceso carnal, vía vaginal y delito de violación sexual, ¿no? Entonces, en este caso, considero que la tipificación es correcta. Los elementos del tipo penal se dan en este caso en concreto, y además también podría haber concurrido otras actuaciones o diligencias a llevarse a cabo por el Ministerio Público, ¿no? Y además las solicitadas por parte de la defensa. El sustento de los fundamentos a partir de los cuales considero la resolución del caso propuesto. En este caso considero que el fundamento principal es que era viable en este caso que se lleve a cabo un proceso común, un proceso penal común. ¿Por qué razón? Por la complejidad del caso. Si bien es cierto, hay actuaciones probatorias que son destacadas por el Ministerio Público, como la declaración de la menor, no indica que se haya llevado a través de una entrevista en cámara GESEL, que hubiese sido lo correcto, lo idóneo, a fin de verificar también la contradicción de la defensa, e incluso pudieron haber presentado un perito de parte al efecto de que se lleve pues, un debate pericial, si quiere, más adelante, luego de la entrevista en cámara GESEL, ¿no? Y luego de ello, pues, el examen psicológico vital, luego de la entrevista en cámara GESEL, al efecto de que se verifique pues, el daño psíquico que pudo haber ocasionado este acto sexual que no es consentido. No puede ser consentido porque pues, la jurisprudencia indica que el consentimiento es a partir de los 14 años, ¿no? Luego de ello, también considero que efectivamente el proceso inmediato no es la vía idónea para llevar a cabo estas actuaciones de tal grado de complejidad, por cuanto pues, no permiten en este caso ejercer de forma eficaz el derecho de defensa. Como el tema de los peritos, ¿no? Esa pericia biológica es interesante que se lleve a cabo efectos de verificar en todo caso la actividad del caso de la defensa o descartarla, ¿no? Otras actuaciones que hubiesen podido llevar a cabo también en etapa de investigación sería pues una inspección técnico-policial para ver el recorrido y si habían cámaras de vigilancia para ver si efectivamente se corrobora la declaración de la menor de alguna manera, ¿no? Si efectivamente el procesado, en este caso, le subió la fuerza a la menor al vehículo. También verificar en este caso si pudo haber habido otros testigos, por ejemplo, en el transporte público había pasajeros, si ellos notaron alguna amenaza, ¿no? Eso es según los hechos, ¿no? También las amigas que en la fiesta vieron que conocieron a este sujeto, a efecto de verificar si algún dato que pueda llevar a que esta persona tenía un conocimiento de la edad de la menor, ¿no? Porque él alega que había un error de tipo, ¿no? Verificar si puede ser vencible, si puede ser invencible, ¿no? Porque él sustenta eso, ¿no? El tema de que por su fisonomía, ¿no? de la menor, su desarrollo físico, él aparentemente no se percató que era una menor de edad, ¿no? Y ¿cuál tiene usted que debe ser el sentido final de la resolución en el caso propuesto? Yo considero que se debe en este caso,
declarar, pues, en este caso, varias nulas las resoluciones judiciales que realizaron este caso en un proceso penal especial, un proceso inmediato, porque considero que por la complejidad del caso, por la actuación de los medios probatorios que se debieron llevar a cabo y no vulnerar pues, algún derecho fundamental, el derecho de defensa, el derecho de contradicción, en este caso en concreto, era preferible, era atendible el pedido del abogado, ¿no? Una etapa probatoria con mayor actuación de medios probatorios, garantizando así la contradicción y el derecho de defensa, y además también viabilizar otras actuaciones en etapa de investigación, ¿no? En etapa de investigación se pudieron haber recabado más actuaciones procesales, declarar complejo el proceso y de esa manera quizás actuar más medios probatorios, llamar a más testigos, hacer los exámenes correspondientes, hacer una entrevista en cámara de agencia y además también solicitar una medida de coerción personal, ¿no? Porque sí considero también los medios probatorios que con sospecha fuerte de que este sujeto pues esté involucrado en el delito de violación sexual y de menor de edad, ¿no? Eso básicamente lo que aporta a mi consideración en este caso. Le restan 4 minutos a la que tiene que llegar a la universidad. Ya. Sí. No sé. Ya. Bueno, agregar algo adicional. Bueno, no señala en este caso en específico si se ha interpuesto un recurso de casación, solamente lo dejan en etapa de segunda instancia. Y considero en este caso que, claro, el bien jurídico viene a ser acá la indemnidad sexual. Considero que se debe pues, aplicar también conveniencia internacional respecto a la protección de la mujer, también quizás donde darle pues, un marco convencional a efecto de que estos casos, que son en la mayoría de delitos clandestinos, se lleven a cabo con una perspectiva de género, ¿no? Porque allí, por ejemplo, la declaración de una de las testigos señala básicamente que esta señorita adolescente dice que tenía varias parejas, ¿no? Y eso de allí, pues, aceptar por los padres, ¿no? Dar a entender de alguna manera que esta persona había aceptado este vínculo con este sujeto, ¿no? Lo cual pues es inadmisible porque pues, primero que es una menor de edad, de 12 años, y incluso este sujeto pudo haber pues, también inducido a esta persona engañándola o seducido para que en principio pues acceda a sus pretensiones, ¿no? Considero que también ese aspecto pudo haberse verificado en el caso, ¿no? Eso sería todo. Entonces comenzamos con las preguntas. Quiero comenzar con unas en particular. A ver, para el proceso inmediato tenemos la solicitud del fiscal de coacción del proceso inmediato. Se la requiere al juez, usted, si el juez en una audiencia determina si procede o no procede. Entendemos que en este caso el juez dispuso por la procedencia del proceso inmediato. Sí, de acuerdo con la ¿Esta reclamación y apelación es tardía en relación con que la causa se haya tramitado en el proceso inmediato? Porque se entiende que esto debería haberse realizado por una apelación de la decisión del juez que decide en cuál es el proceso inmediato. Lo consintió, declaró, no impugnó, señala el caso, ¿no? No impugnó. Claro, es tardía, y eso de allí, por eso llegó a juicio inmediato. Lo que apeló fue la decisión del juzgado, juzgado penal colegiado, dice. Entonces, en este panorama, ante una defensa que no impugna, que consigue, pero que luego en fase de apelación, al apelar la condena, dice, oye, pero esto no debe ser proceso inmediato, sino el proceso común, prácticamente no tendría respuesta, digamos. Claro, lo que pasa es que también puede ser el caso que haya sido una defensa ineficaz, ¿no? Y ¿cuándo se presenta una defensa ineficaz? Cuando el abogado, pese a tener pues, los mecanismos que le plantea la ley a efectos de interponer los recursos pertinentes, no lo hace, ¿no? Y por ejemplo en este caso perjudica, no solamente perjudica el caso en sí, porque en realidad es un caso que se pudo haber llevado tranquilamente en un proceso común.
y entonces él no ejerce sus facultades, ¿no? Establecidas en el Código Procesal Penal. Entonces tiene que haber apelado, ¿no? Ahora, yo me imagino cuando se fue el proceso inmediato por parte del fiscal, el juez ve la causa y dice: fiscal, este es un caso de violación sexual, aquí hay delitos por hacer, la pena es alta. Entonces, claro, yo considero que el juez cometió un error, porque él debió corregir ese requerimiento del fiscal y viabilizar este caso a través de un proceso declarar improcedente, ¿no? De plano el proceso penal inmediato y viabilizarlo con un proceso común. Debió hacer eso. Sin embargo, bueno, lo declaró fundado, ¿no? previo a la defensa ineficaz, ¿advertiría usted algo aquí más en relación con, digamos, la propia actuación fiscal Y del juez? no lo del juez? Siempre hay un... Claro. No de todos, en particular. Sí, yo creo que sí. Yo creo que allí cometió un error primero el fiscal al requerir un proceso inmediato, cuando esto tranquilamente se debe llevar a cabo en un proceso. En este caso, ¿por qué no procedía al proceso inmediato por ustedes? ¿Por la complejidad? Por la complejidad. Es un caso complejo donde requiere mayor actuación probatoria. Son diligencias medios probatorio de carácter complejo, ¿no? Ya, pero en relación con este tema, el plenario 2 del 2016 hace referencia al tema de la pena. La pena grave. Claro. Sí. O sea, más allá de evidencia delictiva, de falta de evidencia delictiva. Además por la pena, ¿no? La gravedad de la pena, sí. La gravedad de la pena hubiese sido suficiente. También, claro, hubiese sido suficiente con decir la pena es grave, son 30 años de pena privativa de libertad, un delito de violación sexual debió viabilizarse por el proceso común, proceso penal común. Sí. Ahora, y luego en este sentido también de la pregunta, bueno, ¿qué tipo de error del tipo estaría alegando el imputado? Sabiendo que hay el invencible. Claro, él considera cuando el abogado dice el invencible porque no había imposibilidad de percibir que esta persona, esta mujer, tenía, pues, era menor de edad, ¿no? Tenía 12 años, como el caso señala. Y que, bueno, por sus características físicas, él cometió el error y pensó que era una persona mayor de edad, ¿no? Yo creo que ese argumento no tiene asidero, porque fácilmente se pudo corroborar cuál era O sea, ¿qué sería un error de tipo vencible? Vencible. Sí, pudo corroborar que era menor de edad. ¿Y ¿No? cómo? Pedirle su DNI y, o en todo caso, preguntar a sus amigas, ver el Facebook, salir más con ella, hablar más, ¿no? Simplemente por esas... ¿Cómo funciona ese tema de pedir el DNI, por ejemplo, de usted mencionó? Como dentro de las máximas de la experiencia, ¿cómo ha sido un regalo? Bueno, yo entiendo que en este caso, pues, si estoy saliendo con alguien, mínimamente, pues, en la conversación pueden surgir, pues, algunos datos, ¿no? Entonces, más aún que pretendo yo tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Una persona promedio, entiendo yo que debería en este caso buscar más datos, ¿no? Por propia protección también, ¿no? No solamente para proteger, por autoprotección, ¿no? Si yo voy a salir con alguien que es la primera vez que conozco y voy a entablar una relación íntima, mínimamente tengo que saber qué edad tiene, me parece, por eso, y con otros educatorios. Ahora, ¿advierte usted algún otro delito, en este caso, además de la violación? Me parece que puede concurrir el tipo penal ahí de coacción, ¿no? Porque hay un tema ahí de que lo obliga a la menor, en ese caso, a subir a su vehículo de transporte público sin su consentimiento, ¿no? Me parece que puede. Pero no es solo subir, sino también no le permitió bajar. No le permitió bajar. ¿Coacción o secuestro? Secuestro, puede ser, sí. Puede haber un secuestro, ¿no? En contra de su voluntad, hubo violencia. Sí, me parece que puede concurrir. Y a pesar de que fue breve, o no importa el tiempo en el secuestro. No importa. A pesar de que fue breve. Doctor, ahora, otro tema en relación, preguntarle usted, con esto que sucede en el tema del proceso inmediato y la necesidad de la evidencia delictiva. Sí. ¿A quién se refiere evidencia delictiva y cuáles son los presupuestos para afirmar que hay evidencia delictiva? Me parece que la evidencia delictiva es la prueba directa. En estos casos del proceso inmediato tiene que ser los hechos tienen que
los hechos delictivos tienen que ser perseguidos a través de un sentido directamente. Eso iría en contra precisamente de la caracterización de estos delitos como delitos clandestinos. Claro, por eso no corresponde que en este caso el fiscal lo haya actuado como un proceso inmediato. Porque la evidencia, pues claro, son delitos clandestinos y la evidencia delictiva es para el proceso inmediato, ¿no? Entonces acá no cabría pues, este presunto delito de violación que haya sido realizado por el proceso inmediato. Por eso, en esa línea, ¿cuáles son los aspectos que usted toma en cuenta para determinar que hay o no hay violencia? La prueba directa y suficientes elementos de convicción que vinculan directamente, en este caso, al investigado con los hechos que se le atribuyen, ¿no? Y la percepción, la flagrancia directa, ¿no? La flagrancia stricto sensu, en la cual, por ejemplo, un policía ve a través de sus sentidos un delito de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Ahí pudo haber sido pues, un tema flagrante. En un contexto, yo salgo así, usted me dice cómo deberíamos examinarlo. La testigo dice, Emilia Carranza dice, la menor suele ser vista con diversas parejas, digo por sus padres. ¿Por qué es esa primera expresión? La menor suele ser vista con diversas parejas. Sí. Desde la ley 3364, ley de violencia contra la mujer y demás. ¿Cómo se ve este tipo de aseveraciones por parte de la Junta? Yo creo que ahí lo está estereotipando, ¿no? A la persona, porque no tiene nada que ver que esta menor esté pues, con alguna pareja, no sé, personas, pues, amistades, y bueno, y que los padres consientan, ¿no? Considero que ahí se debería aplicar la perspectiva de género y ese argumento desecharlo, ¿no? Porque más bien vulnera la dignidad de la mujer en este caso en particular, ¿no? No corresponde a una alegación de defensa de parte del investigado, ¿no? Esa aseveración. En esa línea, las pericias, cuyo objeto es básicamente determinar cuestiones de desarrollo biológico y de madurez de la gravedad, ¿estarían también dentro de esa línea que usted ha marcado o responden a otra situación? Responden a la situación del error de tipo, en este caso por parte de la defensa, que dijo invencible, a efecto de tener un elemento más para probar su tesis de defensa, ¿no? Esto es pues, que si verifica efectivamente que la mujer pues, tiene un desarrollo mayor al cronológico y con otros datos que puedan aportar por la investigación, quizás allí pueda tener algún asidero su defensa, ¿no? Y aún más aún que la menor le haya podido decir en este caso que ella es menor de edad, lo cual no arroja el caso. Y una cuestión ya muy concreta, ¿no? Viendo el tema del error, normalmente se dice, yo no pensé que era menor, pensé que era adulta, mayor de edad. Sí. ¿Qué pasa cuando es al revés? El sujeto tiene la intención de tener relaciones sexuales con una menor, pero en realidad se trata de una persona mayor de edad? intención claramente para tener relaciones con la menor. Claro. No hay orden, no habría un tema de que, o sea, no tiene conocimiento en este caso, ¿no? De que a la persona que tiene la intención de tener relaciones sexuales, porque así como hay somatotipo que puede ser que es menor que es mayor, también puede ser la suma mayor en un somatotipo menor, el sujeto ahí es la intención de cada vez. Y en este caso la persona tiene las características de una menor, pero es mayor de edad. No tiene ningún efecto. No tendría, porque en realidad pues si la persona es mayor de edad y consciente, entonces no habría delito, ¿no? Si la mujer consciente en este caso siendo mayor de edad, no habría razón para responsabilizarlo al investigado por algún hecho cometido, ¿no? En este caso de violación, ¿no? Bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Concretamente, ¿qué consecuencias tendría en el caso concreto que exista un error de tipo? En este caso, la exoneración de la responsabilidad penal del investigado, en este caso del acusado, ya que se está acusando de delito. Bien, ahora,
¿El error de tipo en qué categoría jurídica se analiza? ¿Categoría normativa? Ya, en publicidad, es un elemento tipo penal. Ya. En cuanto al secuestro al que hacía mención en el diálogo con el doctor Rosales, ¿qué figura quizá concursal pueda ocurrir si es que identificamos el secuestro con la violación? ¿Hay algún concurso en particular que se presentaría en ese caso? Con el secuestro y la violación. Un concurso real de delitos. ¿En qué consiste ese concurso? Es cuando hay por cada hecho punible independiente y es cuando el concurso real de delitos es una figura jurídica en la cual pues, se dan hechos jurídicos independientes y se subsume en cada tipo penal. Y bueno, para el tema de la pena hay una sumatoria de delitos en este caso. Ahora, refiere la menor FY que habría ocurrido una segunda ocasión, ¿cierto? La mañana del 19 de febrero, donde el acusado también le habría obligado a mantener relaciones sexuales. Sí. La relación sexual que se desarrolló en la noche anterior y la relación sexual que se desarrolla después, ¿también supone un concurso, que es otra figura jurídica? Podría ser un delito continuado en ese caso. La violación sexual también se podría ser un delito continuado, podría configurar. Podría configurar en ese caso. Se da en la noche y en la mañana en tempranas horas de ese caso. ¿Y cuál es el modo en que se gestiona la pena para el caso de los delitos continuados? Y esto por la pena de delito más grave se señala, ¿no? Bien. Ahora, hacía referencia muy bien al tema de la ley que estaba vigente en el momento en el que ocurrieron los hechos, ¿cierto? Se aplica una ley en la que había una diferenciación etaria y en la que había una pena específica, o por lo menos un intervalo para personas que tenían una pena entre 10 y 14 años. 10 y 14 años. ¿Cierto? Sí. Ok. Ahora, hay en esa ley vigente también una precisión, y es que esta pena para el rango etario entre 10 y 14, y esta precisión radicaba en que podía ser cadena perpetua para estos casos cuando la persona que cometía el hecho tenía alguna relación de autoridad o alguna relación o de abuso de confianza. ¿Se podría estar configurando en este caso particular, ese supuesto que podría llevar a hablar de una cadena perpetua, eventual cadena perpetua? Por la relación de confianza que entre el acusado y la menor. Sí, claro, porque bueno, habría pasado meses de que se conocen o algo por el estilo, que se lo valoraría como confianza, no se aplicaría este supuesto agravante. Podría aplicarse una relación de confianza del acusado con la menor, ¿no? Porque efectivamente lo conoce en la fiesta del 10 de enero de 2017 y el caso también señala que ya venía abordándola varias veces en el paradero, entonces ya había una confianza de parte de la menor hacia el acusado. Con lo cual el fiscal podría haber acudido a esta agravante antes que únicamente a ese inciso como tal. Claro, no hubiese podido ser otra. Ahora, este caso tiene la particularidad de haber ocurrido en febrero del 2017, ¿cierto? Sí. Ahora, se modifica la ley hacia agosto del 2018, en la que ya todo delito de agresión sexual contra menor de edad lleva una cadena perpetua. ¿Esta nueva ley que sale es aplicable en este caso? No, porque en este caso entiendo yo que debe favorecer, no por el principio de favorecimiento. ¿Cómo se llama esa figura cuando no es posible aplicar una ley posterior a casos que ocurrieron anteriormente a su entrada en vigencia? La retroactividad de la ley no favorable. Bien, ahora, en ese mismo escenario, la ley que sale en agosto del 2018 implementa algunas figuras particulares de prescripción para los delitos de abuso sexual. ¿En qué consiste? El caso de la prescripción, ¿cómo se gestiona para el caso de los delitos sexuales actualmente? Me parece que no hay prescripción de delito de violación sexual para estos casos, cuando es la intemporalidad de la pena. Ya, entonces actualmente habría imprescriptibilidad, pero
la ley que demarca la imprescriptibilidad sale en agosto del 2018 y este suceso es de febrero del 2017. La ley que regula la imprescriptibilidad es aplicable para este caso en concreto, es decir, para las reglas de la parte general, ¿también es aplicable la retroactividad penal o no? Las reglas de la retroactividad penal. Entiendo yo que no serían aplicables en este caso en particular, por cuanto desde la publicación de la ley debería regir para el futuro, pasando que no le favorecería en este caso el procesado. O sea, ese criterio de favorecimiento también es aplicable para las reglas de la parte general. En este caso sí. Bien. Ahora, como juez de investigación preparatoria, se encarga de ver medidas de egreso penitenciario anticipado, Egreso. beneficios penitenciarios. No. Eso se encarga el juzgado unipersonal. El local de investigación preparatoria, de acuerdo al artículo 28 del Código Procesal Penal, ve el tema de la medida de coerción personal, el tema de actuaciones anticipadas como el Cámara Jefe, el tema de medidas de protección, ¿no? Pero no, el tema de los egresos a beneficios penitenciarios, eso no lo es competencia, no lo de coerción personal. Ahora, respecto a las licencias o admisiones de beneficios penitenciarios que tiene el caso de delitos de agresión sexual contra menores de edad, ¿este delito tiene prohibido o tiene licencia o posibilidad de tener beneficios penitenciarios? Entiendo que está prohibido contar o realizar, pero entiendo que salió una norma que al modificar los delitos de agresión sexual le prohíbe ese tema. La verdad que contarlo a revisar, porque no hay mi competencia, pero hasta donde tengo conocimiento, me parece que no le permite, incluso la responsabilidad restringida cuando hay un tema de distribución judicial de la pena. Según el acuerdo político con los, bueno, la modificatoria de la norma, artículo 22. Ahora, a ver, ¿qué otras medidas de egreso penitenciario anticipado conoce, además de la semilibertad o liberación condicional? Entendemos que el beneficio penitenciario, semilibertad y liberación condicional, ¿no?, tiene la característica de permitir egresar anticipadamente, ¿cierto?, a las personas bajo determinados procedimientos, bajo determinados criterios. Hay algunas otras figuras que también permiten que las personas egresen de manera anticipada. Las medidas, bueno, como estos beneficios penitenciarios no, pero las medidas que yo en mi competencia conozco está el tema del cese de prisión preventiva, una revisión de una prisión preventiva, de oficio, de parte, ¿no? Ese tipo de medidas de coerción, ¿no? La conversión de la pena, la vigilancia electrónica personal. Son medidas también de ingreso, ¿no? En este caso, pero tiene su presupuesto, ¿no? Sí, tiene su presupuesto. Las medidas de vigilancia electrónica, por ejemplo, una persona en estado de gravidez o que está con enfermedad grave, ¿no? En este caso podría ser aplicable, ¿no? Y cuando vence su prisión preventiva, obviamente, se puede también dar como una medida de coerción la vigilancia electrónica, ¿no? Para que se sujete a lo que falta del proceso penal. Bien. Y quizá para ir cerrando, el tema de la semilibertad y liberación condicional, así como hicimos mención al criterio de aplicación temporal de la ley penal, ¿no?, que se aplicaría por regla la que está vigente al momento del hecho delictivo cometido, ¿cuál es el criterio que se aplica para el caso de estos beneficios penitenciarios? Parece que la solicitud al requerimiento de beneficio. El requerimiento de beneficio. Sí, el requerimiento de beneficio. Como le digo, no tengo mi competencia, pero por lo que he estudiado, por lo que conozco, tengo un cargo a realizar. Bien, ok, eso sería todo por mi parte. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.